OnePlus repite jugada con respecto a 2019 y presenta dos móviles de gama alta, el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro, que es el que tengo aquí conmigo y que busca competir con lo más potente del mercado con importantes mejoras en pantalla y en fotografía. Te contamos qué nos ha parecido. El OnePlus 8 Pro bebe mucho del diseño y construcción de su antecesor, casi clonándolo. Hablamos de un acabado mate, pero a su vez con cierto toque metalizado que ya nos gustaba el año pasado, siendo además muy cómodo y sobre todo con la idea de que sea un móvil compacto para una pantalla de casi 6,8 pulgadas. Aunque de esta trasera tenemos una buena y una mala noticia. Resiste muy bien la suciedad y a las huellas, pero resbala mucho. Además, el módulo trasero sobresale bastante más que en el OnePlus 7 Pro. Vemos además que la distinta configuración de sensores y cámaras implica que haya algunas diferencias aquí, dado que el teleobjetivo queda fuera del módulo y que uno de los 3 micrófonos que integra están sobre el flash. Lo que se mantiene es la seña de identidad de OnePlus, es decir, botón físico para los modos de volumen, y el agarre y el tacto son prácticamente iguales que los modelos Pro del año pasado. La curva que dibuja la parte frontal es más pronunciada y con ello se consigue el efecto visual de que los marcos laterales sean más delgados, aunque en realidad sean iguales que el superior, manteniéndose además la barbilla inferior. No vemos jack de audio y el USB tipo C queda centrado vertical y horizontalmente en el borde inferior. Le acompañan las ranuras para otro de los micrófonos y altavoz principal, así como la bandeja de la SIM. En la parte frontal vemos una de las principales diferencias con respecto a los modelos Pro del año pasado, y es que se le dice adiós a la cámara retráctil y ahora tenemos una cámara integrada en la propia pantalla en un agujero. El OnePlus 8 Pro dispone de una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución QHD+, de 3168 x 1440 píxeles y tasa de refresco de hasta 120 Hz. El aumento de frecuencia no es algo que pueda apreciarse de manera tan contundente como otros cambios, pero podemos ver sobre todo a nivel del sistema que la fluidez es mayor, dependiendo en juegos y apps de lo que permita cada uno. La pantalla viene ajustada algo cálida y sobre todo bastante saturada, pero ambos aspectos pueden cambiarse los ajustes de pantalla. Todo esto lo encontramos en el apartado de ajustes avanzados, donde también podemos elegir la resolución, la tasa de refresco, la visualización de apps a pantalla completa y ocultar o no la cámara frontal. La nitidez es más que suficiente y en cuanto a contraste y color también suman para que la visualización de cualquier contenido sea una buena experiencia, viendo que el contraste se ha mejorado con respecto al OnePlus anterior. El brillo máximo con pico de 1300 nits según el fabricante es suficiente para que el panel se vea muy bien, aunque el sol incida directamente y con la intensidad del mediodía. Hablar de sensibilidad táctil es hablar de la curvatura de la pantalla. No hay fallos de detección de los taps en ninguna zona, pero sí que implica que hagamos innumerables scrolls involuntarios al tocar la curvatura sin querer. Dentro de lo que cabe, la cámara frontal no resulta tan invasiva como otros casos en lo referente a que el texto y los elementos de la barra de tareas se pierdan en la misma altura de la misma. Tampoco hemos visto que interfiera en ninguna app a pantalla completa como suele ocurrir en los juegos. En el apartado de rendimiento nos encontramos con un Snapdragon 865 y 8 o 12 GB de RAM, siendo este último el que hemos probado. Una memoria que debería garantizarnos que no se quedará corta para nada y un procesador que permite la tecnología del 5G. Y en la práctica es como hemos dicho, no hay lag, cierres repentinos o parones a la hora de ejecutar apps exigentes como videojuegos o la edición de vídeos. Independientemente de qué tasa de refresco o resolución tengamos establecidas, procesador, gráfica y memorias dan para que nada falle. De manera histórica, este fabricante siempre ha apostado por software propio. De esta manera, este OnePlus 8 Pro tiene Android 10 bajo la capa de personalización Oxygen 10.5 con todos los añadidos que eso supone. Oxygen OS cumple el mantenerse libre de bloatware, pero sí que tiene algún invitado especial en este OnePlus 8 Pro. Vemos que Google pone más de sus apps y que se instala Messenger, Instagram, Facebook y Netflix, por lo que parte de las apps del reino de Zuckerberg vienen ahora preinstaladas en los OnePlus. Los ajustes se presentan de manera ordenada y clara y con alguna sección diferencial con respecto a la mayoría. Eso lo vemos en la personalización, encontrando ahí opciones que en otros software vemos dentro de la sección de pantalla. También podremos ajustar si queremos que aparezca la pestaña Discover. Se trata de esa página accesoria que aparece si deslizamos hacia la derecha en el escritorio, siendo un acceso directo a tarjetas de noticias tal y como si abriésemos la app de Google Discover. Es interesante el apartado de gestos rápidos para, por ejemplo, hacer capturas de pantalla. Además, aquí activamos el doble toque para despertar la pantalla y los controles de música en pantalla apagada. El espacio de juegos es un apartado que encontramos en forma de aplicación y que permite activar unos preajustes a nivel de hardware y software para que los recursos se centren en las partidas. En nuestra experiencia no hay demasiada diferencia entre activarlo o no. En resumen, podemos decir que Oxygen OS es una capa poco cargada, de estética minimalista y fluida, y que no parece ser exigente a nivel de recursos y que tiene muchas opciones de personalización. Hablando de biometría, el OnePlus 8 Pro mantiene los sensores responsables de la lectura de huellas en pantalla y del reconocimiento facial. El lector de huellas sigue siendo de tecnología óptica y
y la velocidad de lectura se mantiene con respecto al año pasado. En cuanto al reconocimiento facial, el registro de rostro se produce de manera rápida y sencilla, pudiendo establecer tanto el desbloqueo automático después de encender la pantalla o la iluminación auxiliar para cuando escasee la luz. No funcionará en oscuridad total, pero sí lo hace en baja luz o en interiores de noche y con poca iluminación y bastante rápido. Pasando al apartado fotográfico, OnePlus 8 Pro ofrece una evolución cuantitativa y cualitativa en sus cámaras traseras, pasando de 3 a 4 sensores y añadiendo un sensor de filtro de color a la triada por excelencia hablando de versatilidad en fotografía, teleobjetivo, gran angular y lente estándar con un sensor grande. Esta cuarta cámara, según OnePlus, proporciona efectos artísticos y filtros para dar un estilo único, pero más adelante veremos si esto se nota o no. La cámara frontal dispone de un sensor de 16 megapíxeles y lente con apertura f2.4, pudiendo grabar en 1080p. Hay otras mejoras interesantes como el detector de parpadeo que hace que la velocidad de obturación se ajuste automáticamente según la frecuencia de este parpadeo que detecte en el ambiente. Añaden además algo simpático, que el enfoque automático reconozca a mascotas para que trabaje mejor. La app de cámara de Oxygen OS va experimentando cambios según las lentes que va añadiendo, pero esta vez nos encontramos alguna sorpresa que no está relacionada tanto con esto como con la experiencia. En la app de los nuevos OnePlus no hay control manual de HDR, va a ser siempre automático y podremos desactivarlo si queremos desde los ajustes. Aparte de esto, la interfaz mantiene la estructura y estética que hemos visto anteriormente, con la navegación en pestaña y con accesos rápidos para Google Lens, el temporizador, el flash, la elección de resolución, el modo super macro y los filtros de color. La app funciona correctamente, fluida y sin cierres repentinos o lag. Eso sí, podría haber alguna mejora en cuanto a dejar más clara la resolución en el vídeo frontal, la larga exposición con trípode o que el modo retrato fuese más manejable. Con esta renovada app de cámara tenemos una experiencia tan nutrida como variopinta. En general son fotografías aceptables cuando la iluminación ayuda, con buena colorimetría, contraste equilibrado y exposición compensada, pero no tanto en detalle. Veremos que tiene más problemas con los contraluces y algo que nos ha parecido interesante. Los 48 megapíxeles normalmente no van a suponer demasiado cambio, pero en los contraluces y en exteriores en general nos da tomas mucho más equilibradas a nivel de contraste y exposición. Eso sí, el enfoque puede fallar con 48 megapíxeles en un mismo encuadre donde el disparo a 12 o el modo Pro no tienen problemas. Ocurre cuando son fotografías de primer plano o estilo macro. La activación automática del HDR es cuanto menos curiosa. Dado que tenemos las manos atadas en este sentido, hemos intentado forzarlo buscando situaciones donde normalmente viene bien este aumento de rango dinámico fusionando tomas, pero no siempre asistía cuando lo esperábamos. De noche la calidad desciende bastante y el ruido ayuda a eliminar definición. Aunque el balance de blancos es correcto y también hay unos colores realistas, son tomas muy poco definidas, por debajo de lo que cabría esperar en un móvil de esta gama. Esto hace que podamos valorar más el modo noche o paisaje nocturno, dado que veremos que aunque recurre al viejo truco de aumentar el contraste, conseguirá tomas más definidas, pudiendo también mejorar el rango dinámico. El zoom nos da unos buenos resultados de día en exteriores, con poca pérdida, pero de noche será cuando ese OIS no actúa como esperábamos y hay una pérdida bastante acusada, quedando por debajo de lo que esperábamos tras ver las incursiones en zoom 3x de otros fabricantes. El gran angular tiene un desempeño correcto lo referente a iluminación favorable y la corrección de la curvatura por la lente, manteniendo el color y la exposición, pero se echan falta nitidez, sobre todo hablando de disparo nocturno. El modo super macro no es óptico, pero esto no significa que no podamos tener unos buenos resultados. Se tienen dependiendo siempre de las condiciones de luz, pero pudiendo acercar muchísimo la lente y con un muy buen trabajo en el enfoque automático. El modo retrato ha sido una pequeña decepción porque no solo no ha experimentado mejoras, sino que aún parece más inestable y menos eficiente que antes. Es muy complicado que se active aún estando en la distancia que exige el mismo en la propia interfaz, y cuando lo hace hemos de ir con sumo cuidado para que no se vuelva a desactivar. Los resultados son bastante irregulares, a veces con un buen recorte y equilibrados, pero otros con tomas demasiado contrastadas, superpuestas y muy pobres en nitidez, donde otros móviles no tienen tanto problema. Lo que no acabamos de ver es la utilidad de la cuarta cámara. Según nos explicaron en OnePlus, se trata de dar esa opción de añadir filtros de color, lo cual vemos con un icono en la interfaz, pudiendo aplicar los filtros en directo. Pero hemos probado en numerosas ocasiones a tapar este objetivo y ver qué ocurría tanto con el color de las fotografías en general como con los filtros, pero no hemos visto cambios salvo en uno de ellos. Es como si esa cámara solo actuase para ese y para nada más, y tampoco es que nos parezca muy atractivo. Como hemos visto con las traseras, hay una buena experiencia con la
cámara subjetiva si gozamos de luz favorable, buen detalle, colorimetría y balance de blancos. Quizá con una ligera sobreexposición en alguna toma, pero fácilmente editable si no nos convence. En interiores se puede tener más problemas a nivel de nitidez, sobre todo si optamos por el modo retrato, lo cual resuelve bien con iluminación favorable. De noche es donde vemos que tenemos disparos con menos detalle, pero tampoco se alejan demasiado de lo esperado. Veremos en el recorte que pierde con respecto a las condiciones favorables y el retrato sufre algo más, pero hay un buen trabajo en los colores, la exposición y el contraste. El modo retrato suele recortar bien de día y sobre todo es mucho más estable que el de las traseras. Lo que hemos de tener más en cuenta es vigilar el enfoque, sobre todo si hacemos instantáneas con nuestro rostro muy cercano al móvil. En OnePlus han apostado por salpimentar las opciones de grabación de vídeo con varios tipos de formato y opciones de HDR y super estabilización, aunque no hay modo Pro. En los modos estándar podremos cambiar de lente o bien hacer zoom gradual. En este sentido veremos que el salto de un objetivo a otro se nota, pero tampoco es demasiado brusco. El teleobjetivo y el gran angular van a trabajar muy bien con luz abundante en exteriores, se mantiene la nitidez y no hay variaciones en la colorimetría o la exposición. Además, con una buena corrección de la curvatura natural de la lente en el caso del gran angular. Pero en interiores y de noche el vídeo sufre bastante incluso en 4K. La activación del HDR va a suponer que no podamos cambiar de lente y tengamos que grabar únicamente con la estándar. Se va a notar más en tomas que normalmente requieren el HDR como exteriores a contraluz, pero tampoco va a suponer un cambio demasiado drástico. De hecho, hemos notado que tiene algún problema con el enfoque. El modo cine puede ser de nuestro interés si queremos obtener estas tomas en 16:9. Nos permite grabar en 4K o 1080p y cambiar de lente, pero no supondrá ningún cambio a nivel de textura, color, exposición u otros parámetros. Buen resultado de la cámara lenta con la iluminación suficiente como suele ocurrir. Podemos grabar clips de la duración que queramos y sin tener que depender de la detección de movimiento. En cuanto a la cámara frontal, las tomas pueden ser hasta 1080p y conserva muy bien el detalle del primer plano de día, con colores realistas y un balance de blancos bastante correcto sin pecar de contraste. De noche, como ocurría con las fotos, la calidad baja. Y tenemos sonido estéreo para este OnePlus 8 Pro que sigue la estela de mantener el más que discreto altavoz frontal para acompañar el de la base. El desempeño de todo esto es muy correcto y la experiencia es bastante buena. Cualquier tipo de contenido se disfruta a nivel auditivo con un sonido nítido y bien preajustado a nivel de bajos y agudos. El rango dinámico en altavoces está también dentro de lo correcto, sin alardes pero dando suficiente matiz y compensando los sonidos bien. Este OnePlus 8 Pro ve en su interior una batería mayor que sus antecesores a pesar de medir y pesar menos que ellos. Hablamos de una pila de 4510 mAh que nos da una media, alternando usos de 60 y 120 Hz de 24 horas, unas pocas menos de lo que ya tuvimos con el OnePlus 7T Pro. Hablando del tiempo de carga, es el mismo tanto con el cargador por cable como con la base inalámbrica, siendo ambas cargas hasta 30 voltios. En total se tarda 1 hora y 10 minutos, que aunque no es de récord, no está mal, y es un tiempo que permite despreocuparnos bastante de tener la carga planificada. Soporta además carga inversa pudiendo cargar otros dispositivos. El OnePlus 8 Pro es una evolución contenida de los Pro del año pasado, materializando ciertas apuestas por parte del equipo fotográfico, actualizándose para ofrecer el máximo rendimiento y 5G y conservando el estilo propio a nivel de construcción y estética. Y esto nos gusta, lo conservativo a nivel de diseño no es negativo si se le da de un pasado correcto y convincente. Lo que no ha experimentado demasiada progresión es la fotografía y es que aquí sentimos que OnePlus necesita dar un golpe sobre la mesa que nos haga pensar que puede hacer temblar a sus rivales. Hay mucho trabajo por hacer y puede que el camino no esté en desviar la atención a una cuarta cámara de uso más que cuestionable, y sí en mejorar el zoom, el gran angular, el rendimiento en general y sobre todo el paisaje nocturno y el modo retrato. ¿Y vosotros, chataqueros, qué pensáis de este nuevo OnePlus 8 Pro? Como siempre, nos lo dejáis en la cajita de comentarios y nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo.